El día, moción del Grupo Municipal del Partido Socialista proponiendo el rechazo del nuevo copago para fármacos que se dispensan en hospitales. Defiende la iniciativa la señora González. Tiene la palabra el señor Peña para la exposición de la misma. En el ROP, según nos ha aclarado antes, pues la leo yo, que también sé leer. Bien. Exposición de motivos. Desde la puesta en marcha en 2012, en el año 2012, el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, muchos han sido los pasos dados por la Administración en contra de los derechos de los pacientes, algunos singularmente graves. Esto es de todos conocido y por todos sufrido. En este mismo sentido, los recortes de derechos, el pasado 19 de septiembre se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la resolución de 10 de septiembre de 2013 de la Dirección General de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por lo que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario en desarrollo del Real Decreto Ley 28/2012 del 30 de noviembre de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. Con esta publicación, sin notificación o información previa del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, el Gobierno evitaba su publicidad tratando de soslayar la reacción adversa de los profesionales de la sanidad y de los pacientes afectados y sus familias, presentándolo así como un hecho consumado. Sin embargo, la injusticia y crueldad de estas medidas se agrava como consecuencia de ser pacientes crónicos quienes han de pagar este tipo de medicación, lo que sin duda se une a la ya difícil situación personal derivada de la gravedad de sus dolencias. Cáncer, hepatitis, en fin, no vamos a decir todas las enfermedades que afectan a esta medida o que están afectadas por esta medida. Ante esta circunstancia, muchos han sido las asociaciones y colectivos de pacientes, profesionales sanitarios y consumidores que han elevado su protesta a la Administración. De igual manera, lo han hecho algunas comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Castilla y León o País Vasco, que han mostrado su comprensión ante una medida tan ineficaz como injusta. Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de la aprobación la toma de los siguientes acuerdos. 1. Rechazar el nuevo copago para los fármacos que se dispensa en los hospitales de manera ambulatoria. 2. Plantear al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía que inste al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad a derogar de forma inmediata la resolución de 10 de septiembre de 2013 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario. 3. Que en cualquier caso el Gobierno Autonómico de Andalucía, al igual que han anunciado otros gobiernos autonómicos, anuncie públicamente que la citada resolución no será efectiva en el territorio de nuestra comunidad autónoma y que, por tanto, los ciudadanos afectados no tendrán que realizar ningún tipo de pago por el suministro de fármacos en los hospitales de la comunidad autónoma. Este último punto, además, creo que ya ha habido manifestaciones, bueno, creo no, estoy seguro, por parte de los responsables políticos de la comunidad autónoma andaluza, donde han dicho que efectivamente no van a llevar esta medida a cabo, salvo que nos encontremos con alguna sorpresa de última hora, como son recursos puestos en el Constitucional por parte del Gobierno del Partido Popular, intentando frenar todas aquellas medidas que intentan que Andalucía pues no aplique recortes de los que nos están aplicando. Comisión informativa, votos a favor del Partido Socialista 2, Izquierda Unida 2, abstenciones, Partido Popular 6. Disculpad por los 15 segundos que me superan. Intervenciones, señor Iranzo, señor Peñ, señor García, señor Iranzo. Grupo Municipal de Izquierda Unida, primer turno. Muchas gracias. Recursos al Tribunal Constitucional que le gusta tanto al Partido Popular interponer
supongo que tendrán hasta expertos que se dedican en exclusividad a eso. A mí, antes de decir cualquier otra cosa, me gustaría que desde el Partido Popular y puesto que sois los representantes de las decisiones que toma el Gobierno de la Nación y sois los representantes en este ayuntamiento, me gustaría que me justificaseis tanto económicamente como socialmente estas medidas. Es decir, las intenciones económicas que tienen con estos recortes y las intenciones sociales, porque entiendo que las habrá, ¿no?, que tienen, y que me justifiquen por qué toman esta medida, a no ser que ustedes aquí pues no la compartan y le digan no a Rajoy, porque no podemos permitir esta medida porque perjudica a muchísimos ciudadanos. Pues eso, como dice la moción, como ha estado diciendo Luis, una más de tantísimas medidas injustas, insolidarias y cruel que lleva a cabo este Gobierno, un ensañamiento cruel, una deslealtad hacia enfermos, que en muchos casos son niños y niñas que están padeciendo cáncer, que me duele en el alma tener que estar debatiendo sobre esto y decir esto en voz alta, pero es que es la realidad. ¿Es justo retirar esos medicamentos? Bueno, hacer un copago con medicamentos para enfermos de cáncer o de hepatitis, ¿eso es justo? Así que, como han dicho ustedes hoy, vamos a negociar con los colectivos. Pues la Federación de Padres de Niños de Cáncer le hubiese gustado negociar con el Gobierno esta medida, puesto que van a haber incrementado su gasto entre 400 y 600 euros al mes. A la Asociación Española contra el Cáncer también le hubiese gustado debatir esta medida. A la Confederación Española de Personas con Discapacidad, que, como bien dicen ellos, esto afecta a las personas que más lo necesitan, también le hubiese gustado debatir esta propuesta, o al Sindicato de Técnicos de Enfermería. En fin, podría empezar a hablar de asociaciones y no terminar esta mañana, a las que le hubiese gustado mucho consensuar esta medida con el Gobierno. Reitero, por favor, me gustaría que me justificasen los motivos para llevar a cabo esta medida injusta y cruel, y para ahorrar unos supuestos 5 millones de euros, que ya aquí podrían ustedes haber tomado nota y ver que si el copago anteriormente aprobado no ha tenido los beneficios económicos que pensaban, pues esto ya ni hablamos. Y los perjuicios sociales y sanitarios, la vida de muchas personas sí que se ponen en riesgo con estas medidas. Así que no tengo nada más que decir, solamente que millones a la banca, pero la vida de las personas en peligro, gracias a las medidas que toma el Partido Popular. Señora González, Grupo Socialista, primer turno. Sí, buenas tardes ya a todos. Pues como bien ha estado diciendo mi compañero antes, leyendo la moción, es un recorte más, como ha dicho también la portavoz de Izquierda Unida, un recorte más del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, como viene siendo habitual, en lo que dice que no va a hacer, siempre suele tocarlo. Es decir, no voy a recortar en pensiones, en educación ni en sanidad, y fue exactamente todo lo contrario en lo que ha venido haciendo. En este caso está claro que es una medida totalmente injusta, cruel, puesto que a las personas que verdaderamente le perjudica son a personas crónicas, pacientes crónicos con enfermedades muy, muy graves, que los cuales el copago se suponía que se iba en una línea un tanto disuasoria y un tanto también recaudatoria. En este caso, ni es disuasoria ni es recaudatoria, ya que al paciente que es crónico no se le puede quitar esa medicación, es decir, no lo van a acumular en sus botiquines, ni van a tener allí medicamentos que no van a usar, es decir, lo utilizan a diario, día tras día, durante toda su vida, por desgracia, y además incrementándole con la patología que tiene o la enfermedad tan grave que tiene, un gravamen más el suponer y tener que descontarle del sueldo que cobran esta gente, que incluso algunos ni están trabajando, para poder llegar a final de mes. Y por la parte recaudatoria no se recauda mucho cuando el tope de un medicamento carísimo, que puede costar 8, 9, 10.000 euros, dependiendo qué medicamento sea, el tope son 4,20 euros, que sí que verdaderamente puede costar mucho más la infraestructura que tienen que poner en los hospitales para poder dispensar estos medicamentos, pero sí que a la persona que tiene que pagarlo le supone muchísimo. Ya, como he dicho antes, es una medida injusta, cruel, y estamos hablando de la vida de las personas, personas que están muy graves y que necesitan esa medicación, y que de ninguna manera este copago atiende a las razones por las cuales en un momento dado se pudiera hacer. Y es lo único que tengo que decir, que espero que apoyen en la moción
y que es injusto, totalmente cruel, y la medida que está tomando el Gobierno de Mariano Rajoy. Muchísimas gracias. Señor García, portavoz del Grupo Popular, primer turno. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. En primer lugar, y para que quede claro desde el primer momento de mi intervención, voy a decirlo así de rotundo. Es absolutamente falso que haya copago en las medicinas que se administran en los hospitales. Absolutamente falso. Los pacientes hospitalizados no pagan por los medicamentos que reciben durante su estancia hospitalaria. Eso es falso. Ejemplos como Avalen para el cáncer de mama, cuyo coste anual suele ser de 20 a 25.000 euros. Arcerra para la leucemia, con un coste de 40.000 euros anuales. Faltrat para el cáncer colorectal, con un coste anual también aproximado de 40.000 euros. Son 3 medicamentos, como ejemplo, de uso hospitalario, y los pacientes no tienen que hacer ninguna aportación por ellos. La medida se refiere únicamente a medicamentos dispensados en farmacia hospitalaria, y lo que se establece con ella es que nadie podrá cobrar a los pacientes más de 4,20 euros por medicamento. Esta modificación no es nueva. La aportación del usuario en la farmacia hospitalaria se reguló ya en diciembre del 2012 y todas las comunidades, incluida Andalucía, han participado en reuniones técnicas previas a la puesta en marcha de esta medida y la conocen desde diciembre del año pasado. Y serán ellas, las comunidades, las encargadas de gestionar la forma en que los usuarios harán su aportación por los medicamentos en el hospital. Con esta reforma, el Gobierno quiere, una vez más, asegurar el mismo trato y la misma garantía de acceso a los medicamentos de todos los españoles. Por eso se ha establecido que los medicamentos sujetos a aportación del usuario que se dispensan en el hospital para el tratamiento en los domicilios de los pacientes tengan todos aportación reducida, que significa que todos los medicamentos incluidos en esa lista tendrán una aportación del 10% con un tope de 4,20 euros, repito. Así, si un medicamento cuesta, por ejemplo, 20 euros, el usuario pagará solamente 2 euros. Pero si, como ocurre en muchos casos, el medicamento cuesta varios miles de euros, el usuario solo aportará 4,20 euros. Se ha pedido un esfuerzo a los ciudadanos, pero un esfuerzo equitativo, por lo que aportan más aquellos que más tienen y menos o nada, señora González, aquellos que menos tienen. Por eso están exentos, señora González, de aportación los mismos colectivos que con el resto de fármacos, es decir, las pensiones más bajas, la renta de integración social y los parados de larga duración. Casi 1 millón de personas que antes de esto tenían que pagar el 40%. Y ahora, gracias a esto que están ustedes en contra, no van a tener que pagar solamente esa aportación del 10% con un tope de 4,20 euros por fármaco. El gasto farmacéutico, señor Iranzo, y aquí se le responde a su pregunta, en España es actualmente de unos 14.000 millones de euros al año. De ello, una tercera parte se produce en el ámbito hospitalario. Las recomendaciones de la Unión Europea a España hicieron especial hincapié en la necesidad de mejorar la eficiencia en la factura farmacéutica hospitalaria. La eficacia de las medidas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y los resultados son evidentes. El nuevo sistema de aportación a la farmacia, que entró en vigor en junio de 2012, nos ha permitido, señor Iranzo, ahorrar en los últimos 14 meses más de 2.300 millones de euros. Y gracias a este esfuerzo y al ahorro generado, nuestro Sistema Nacional de Salud está incorporando y financiando los medicamentos terapéuticamente más avanzados y los pone a disposición de todos los ciudadanos. Fármacos innovadores para enfermedades muy graves como el cáncer. Hay 38 nuevos medicamentos desde 2012, entre ellos Afinator para el cáncer de páncreas, con un coste anual de 30.000 euros. La Botuvia para el cáncer de mama, con un coste anual también de 30.000 euros. En definitiva, el único empeño del Gobierno es acabar con esa deuda que ustedes dejaron de 16.000 millones de euros. Señor García, abrimos un segundo turno. Piden palabra señor Iranzo, señor Peña en esta ocasión y el señor García. Bien, señor Iranzo, segundo turno, Grupo de Izquierda Unida. Yo estoy perpleja, directamente. Desde que se aprobó esa ley que usted también ha querido más o menos explicar, resulta que tengo aquí un artículo de un periódico que dice que el gasto farmacéutico vuelve a crecer a pesar del copago. ¿Dónde está la eficacia de esas medidas?
y ese supuesto ahorro del que usted está hablando, ¿para qué nos sirve? ¿Para después dárselo a los bancos? Es que a mí me parece increíble que se esté recortando de donde se puede recortar hasta el infinito y más allá, que se juegue con la salud de las personas, que se juegue con el cáncer de un niño pequeño, para después darle dinero a un banco que nunca jamás se le va a reclamar. Explíquenme eso, que le he preguntado en mi primera intervención. Justifíquenme social y económicamente qué beneficios lleva para los ciudadanos españoles estas medidas que están llevando ustedes a cabo. Repito, justifíquenme qué beneficios social y económico llevan a cabo estas medidas, social y económicamente. Coger dinero para dárselo a los bancos. Y me parece cruel estar haciendo esta comparativa, pero es que es la realidad. Ningún paciente crónico, ¿sabe qué cantidad de medicamentos tiene que tomar un paciente crónico en su casa, que tiene que ir a por ellos a una farmacia? ¿Sabe la cantidad de dinero que se gastan en esos fármacos? Lo que cuestan esos fármacos, que no es el tratamiento del hospital, que tienen que estar tomando medicinas que no se puede estar haciendo usted una idea, y la tienen que pagar mientras le estamos dando dinero a los bancos. Y vuelvo a decir que me parece cruel esta comparativa, pero es que es la realidad. Y escuchar, de verdad, decir que son ustedes los que más derechos sociales defienden, vamos, tenemos aquí... En fin, me voy a callar, que no quiero entrar en temas así un poquito más personales. Díganme en qué defienden ustedes derechos sociales tomando estas medidas. ¿Cómo? Díganmelo, porque es que yo no me entero de absolutamente nada. Muchísimas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, segundo turno. Yo no voy a utilizar la palabra me sorprenden, pero lo que sí es cierto es que a veces lamento escuchar algunas cuestiones y algunas justificaciones. Aquí se ha presumido de vamos contra o no aceptamos una serie de medidas de nuestros gobiernos, sean del signo que sean, somos muy valientes y son en cuestiones que, bueno, tienen su importancia en un momento determinado, pero cuando entramos en el quid de la cuestión, en cuestiones de profundidad, en cuestiones que desgraciadamente afectan prácticamente en una medida o en otra, pues si no a todas las familias, sí, o a las familias o a personas de nuestro entorno que conocemos, veo la más absoluta, no sé, de la indiferencia y de la insensibilidad. Las propias regiones o las propias comunidades del Partido Popular, algunas, explican y han explicado a medios de comunicación que no desean aplicar esta medida, porque la ven, que aparte que es injusta, y así lo dicen. Eso sí son personas que lo están analizando de un punto de vista humano, independientemente del partido que sea. Aparte de que la ven injusta, también es cierto que dicen, y en esto se valora en política, aparte de injusta, es impopular. Pero lo primero que plantean es injusta. Y además, como se ha dicho aquí, el ahorro que se obtiene con esto es tan pequeño, tiene tan poca importancia dentro de los presupuestos generales del Estado. Hablamos de unas cuantas decenas de millones, como máximo, de millones de euros, decenas de millones, cuando el presupuesto general de este país es de 1 billón de euros. ¿Qué hacer? Que personas, que la mayoría se encuentran sin trabajo, como se está comentando, que a lo mejor tienen pensiones reducidas, tengan que pagar estos medicamentos gracias, señor costosísimos, Peña. Es realmente lamentable. Segundo turno, señor García. Señor Peña, le permite a usted, caballero. Muy amable. Vamos a ver, dice la señora Arrabal que no se entera de absolutamente... La señora Iranzo, perdón, no se entera absolutamente de nada. Lo ha dicho usted. Pues mire, es que es la verdad, es que no se entera absolutamente de nada. Pero ese es su problema. Ese es su gran problema, que no se entera de nada. Vamos a ver, ¿cuánto tienen que pagar los pacientes? Que si sabemos cuánto tienen que pagar los pacientes, si se lo he dicho en mi primera intervención, van a empezar a pagar un 10% del precio del medicamento con un tope de 4,20 euros a partir de esta reforma. Antes llegaban a pagar de media hasta un 40% por los medicamentos. En algunos casos se llegaba hasta el 60%. Y le repito lo mismo que le he dicho en mi primera intervención. Ni las pensiones más bajas, ni la renta de integración social, ni los parados de larga duración van a tener que pagar nada. Quedan totalmente exentos. Entonces, pero si de lo que se trata, el ahorro no es para el gobierno, el ahorro es para la familia,
para los españoles, para los enfermos que tienen que recurrir a esos medicamentos. Mire, no lo dice el portavoz del Partido Popular de Nerja. Por parte de la Dirección General de Cartera Básica se pregunta al abogado del Estado qué efectos tendría para el ciudadano la aceptación de la petición formulada por Andalucía y otras comunidades que solicitan la retirada de la resolución de 10 de septiembre de 2013, que es la que estamos tratando. Para proceder, le responden que para proceder a la retirada de esa resolución deben de incurrir tres aspectos. En primer lugar, que sea nula de pleno derecho. En segundo lugar, la declaración de lesividad. En tercer lugar, que sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Ninguno de estos tres casos se dan en este supuesto. ¿Y sabe usted lo que dice el abogado del Estado? Que la retirada eso es la conclusión, la retirada de la resolución 10 de septiembre de 2013, que es lo que estamos tratando, implica que los medicamentos incluidos en el anexo se sometan a con una aportación del usuario del 40 y del 60%. Su intervención. Si se retira, se señor perjudica Peña, al ciudadano. tiene usted el uso de la palabra para cerrar el debate de la iniciativa que nos ocupa. Bien. Realmente hay que ver la cantidad de vueltas que se le dan muchas veces a una cuestión que es tan sencilla y tan humana como esta. Si estos medicamentos se dispensan, que ya se dispensaban en los hospitales, que ya se dispensaban porque son una serie de medicamentos concretos, estas personas, si van a las farmacias externas a tener que medicarse, tendrán que pagar no estas cantidades, sino otras. Son medicamentos en farmacias hospitalarias y no cuando la persona está internada, sino porque son tratamientos crónicos de larga duración, y allí es donde se controla por el coste de estos medicamentos su distribución, y además por los efectos que tienen, muchos además desgraciadamente tienen efectos secundarios que hay, como digo, que vigilar. Qué sencillo es decir, esta afortunadamente mínima parte de la población que se encuentra con estas dificultades, que estos medicamentos en su tratamiento son gratuitos cuando están en el hospital, que venían siendo gratuitos cuando se dispensaban en los hospitales, cuando pasan sus consultas en los hospitales, porque estas consultas se pasan en los hospitales de estos enfermos crónicos en su mayoría, señor García, cuando son gentes que en general o son niños o personas mayores, desgraciadamente suele ser que tienen unos ingresos, sobre todo las personas mayores, pensionistas muy pequeños, que además tienen otra serie de enfermedades y que a todos nos va a pasar, si no a algunos ya nos está pasando, que según pasa el tiempo cada vez tenemos que medicarnos un poco más porque el organismo se va deteriorando. Qué sencillo es decir, todo el resto de los ciudadanos estamos de acuerdo en que si has tenido tan mala suerte de tener esta enfermedad crónica, no vas a pagar absolutamente nada por el tratamiento. Tan complicado es. Muchísimas gracias, señor Peña. Señor Peña, hemos concluido el debate, el turno de cierre, y sometemos a votación la moción del Partido Socialista que plantea, en primer lugar, el rechazo al nuevo copago para los fármacos que se dispensan en hospitales de manera ambulatoria. En segundo lugar, que planteemos al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía a que inste al Ministerio de Sanidad para que derogue de forma inmediata esa resolución de 10 de septiembre de 2013. Y en tercer lugar, le pedimos al Gobierno de Andalucía que anuncie públicamente que dicha resolución no se hará efectiva en el territorio de la comunidad autónoma. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No. Señor secretario. Se rechaza la propuesta al haber obtenido 10 votos en contra del Grupo Popular frente a 8 favorables, correspondiendo 4 al Grupo de Izquierda Unida y 4 al Grupo Socialista. Se computará como una abstención la ausencia de don Antonio Villas Clara al estar ausente en el momento de la votación. Pasamos al debate del siguiente punto, que es una moción que plantea el Grupo